Bajo la superficie de nuestros ríos, existe un mundo único con peces enigmáticos y misteriosas entidades, desde encuentros con sirenas hasta extraterrestres. He aquí 35 anomalías pesqueras que, de no ser capturadas, nadie habría creído. Número 35. Esqueleto misterioso. Una escena espeluznante se desarrolló mientras un grupo de personas disfrutaban de su día en la playa, y entonces uno de ellos encontró algo flotando en el río. Al acercarse para inspeccionarlo más de cerca, uno de ellos encontró un misterioso esqueleto flotando a sus pies y tuvo las agallas de sacarlo inmediatamente del agua. El incidente fue inmediatamente denunciado a las autoridades competentes, quienes tomaron medidas inmediatas para investigar y recoger los huesos encontrados, con el objetivo de realizar un interrogatorio exhaustivo y obtener más información sobre el caso en cuestión. Es importante destacar la prontitud y diligencia con la que las autoridades actuaron, demostrando así su compromiso en esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la comunidad. Número 34. Bucear con sirenas. Los buceadores suelen toparse con varias criaturas oceánicas majestuosas durante sus viajes por las Maldivas, desde enormes mantarrayas a distintas especies de peces. Pero el océano tenía algo mucho más interesante que ofrecer. Una expedición de buceo dio un giro inusual para un grupo, cuando una cola multicolor nadó cerca de ellos. Su aparición les dejó tan sorprendidos que nadie supo cómo reaccionar. Para cuando salieron de la sorpresa, la sirena desapareció de escena, dejando tras de sí solo su impactante recuerdo. Teniendo en cuenta lo poco que sabemos de nuestros océanos, muchos espectadores creen que los buceadores se habían encontrado con una sirena de verdad. Número 33. Pequeño esqueleto de sirena. Un tranquilo y sereno día de paseo por la hermosa playa de Brighton, con su suave arena dorada y el relajante sonido de las olas rompiendo en la orilla, le deparó algo completamente inimaginable a un hombre que disfrutaba de la brisa marina. Mientras caminaba por la playa, sus ojos se posaron en un objeto blanco que asomaba tímidamente entre las algas marinas que se encontraban esparcidas por la costa. Lleno de curiosidad, decidió avanzar hacia el misterioso objeto para investigar de qué se trataba. Para su sorpresa, se encontró con un esqueleto que parecía tener una extraña similitud con la estructura ósea de una sirena, criaturas mitológicas que habían fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Muchos afirman que podría ser un engaño o simplemente alguien gastándole una broma al playero, pero él insistía en que era una señal real de su existencia. Número 32. Doble captura. Imagínate que sales a pescar y en lugar de obtener una sola captura, la naturaleza decide regalarte un bonus. Esto le ocurrió a un pescador desconocido, ya que había perdido la esperanza de pescar algo bueno tras no conseguir nada después de un largo día de pesca. Para su sorpresa, cuando decidió marcharse a casa, encontró el cadáver de un pez que encontró su fin mientras se comía un tiburón, que era demasiado grande para que se lo tragara entero. Dios mío, guisantes muertos. Tras quedar impresionado por el regalo de la naturaleza, colocó la fácil captura en su cubo y emprendió un feliz regreso a casa. Número 31. El monstruo del lago Ness. Estos pescadores habían recorrido todo el río en busca de un pez gigante para cenar. En su lugar, se encontraron con un famoso monstruo de río. Mientras se acercaba a un barco, todas sus cámaras estaban preparadas para captar su majestuosa existencia. Cuando pasó justo al lado de la embarcación, todas las personas a bordo estaban completamente desconcertadas y asombradas por tener una experiencia absolutamente increíble y única en vivo con este misterioso y legendario monstruo del lago Ness, el cual ha capturado la imaginación y el interés de personas de todo el mundo durante décadas. A medida que observaban la filmación, que parecía ser sorprendentemente clara y detallada, se generaron innumerables conversaciones y debates acerca de la autenticidad de lo que estaban presenciando en ese momento tan emocionante e histórico. Aunque algunos se mostraban escépticos y tenían ciertas dudas, otros estaban convencidos de que estaban siendo testigos de una prueba irrefutable de la existencia de esta legendaria criatura acuática. Sin duda, esta experiencia única e inigualable dejó una profunda impresión en la mente y el corazón de cada persona presente a bordo. Número 30. Pez sin cabeza. Parece que el virus zombie se ha hecho realidad, porque ¿cómo si no iba a seguir sobreviviendo este pez al que le falta toda la cabeza? Este pez pleco fue encontrado por un hombre en un estanque desconocido.
La escena en la que este pez pleco fue descubierto por el hombre tiene un aire misterioso y siniestro, casi como si fuera sacada de una película de terror. El hombre se quedó perplejo ante el asombroso instinto de supervivencia del pez, así que decidió pincharlo para asegurarse de que era real. Este acto de curiosidad refleja la fascinación del hombre por la fauna y su deseo de explorar y comprender el mundo natural que lo rodea. Número 29. Pez infestado. Un viaje de pesca por el río Amazonas pronto se convirtió en una actividad de acicalamiento cuando este pescador encontró un pez gigante infestado por varios bichos diminutos adheridos a su piel. Incluso después de años de experiencia en la pesca, no tenía ni idea de que estaba chupando la sangre del gigantesco pez de 29 kilos. Así que en lugar de llevar su captura para cenar, este hombre tuvo una idea reconfortante. Decidió liberar al pez de todos los parásitos, y una vez listo, lo soltó para que continuara su vida en las turbias aguas. Seguro. Número 28. Animal mutante. Un día normal de pesca en un río desconocido de Brasil se volvió mucho más sombrío cuando los pescadores encontraron este cadáver flotando cerca de sus embarcaciones. Así que decidieron sacar a la criatura e investigar qué podía ser. Pero para su sorpresa, era mucho más diferente de lo que esperaban. La cabeza anormalmente grande, las misteriosas pezuñas y el aspecto general dejaban claro que no era nada normal. Todos los presentes se hicieron decenas de preguntas. Algunos pensaban que era el chupacabras el que estaba dañando a su ganado, mientras que otros simplemente estaban conmocionados por lo que habían encontrado. Número 27. Gusanos del infierno. Mientras exploraban una playa desconocida en busca de fauna salvaje, un grupo de amigos encontró estas criaturas parecidas a alienígenas vagando por las rocas de la zona, y tenían una presencia muy aterradora. No soy un experto, pero esto no me parece real, y para hacer las cosas aún más espeluznantes, uno de ellos incluso lanzó esta estructura en forma de rama de su boca. Por suerte, tenemos una explicación de lo que son estos bichos. Se conocen como gusanos probóscide y se encuentran en hábitats marinos. Este espeluznante pequeñín se llama gusano probóscide. Esto me hace pensar que no tenemos que explorar el espacio en busca de alienígenas. Número 26. Peces sin rostro. Todo un equipo de científicos estaba explorando las profundidades del océano en busca de su fauna y flora, y se quedaron sorprendidos al encontrarse con toda la vida extraterrestre que habita nuestro planeta. Pero un pez en particular les dejó sin aliento, porque literalmente carecía de rostro propio. Un pez extraordinario que no parece tener cara. El pez se encontraba entre otros muchos especímenes extraídos de las profundidades. Era una clara muestra de lo retorcida que puede llegar a ser la naturaleza a medida que nos adentramos en el oscuro abismo. Número 25. Impactante hallazgo. Un río desconocido del sur de Camboya deparó una espeluznante sorpresa a los pescadores que faenaban en la zona. Cuando todos se dirigieron a la orilla, encontraron un enorme cadáver que cubría toda la zona donde solían trabajar grupos enteros de personas. Se reunieron alrededor cuando la noticia de un misterioso monstruo pronto corrió entre la ciudad como la pólvora, y los lugareños se preguntaban si era una señal de un próximo desastre para ellos. Pronto, los expertos aclararon la situación informando a todo el mundo de que solo se trataba de un cadáver de ballena arrastrado hasta la orilla, y lo recogieron para estudiarlo más a fondo. Número 24. Pez vampiro. Cyril había oído hablar mucho del pez vampiro que reside en las profundidades del río Amazonas y decidió presenciar por sí mismo la experiencia de pescar uno. Cuando se aventuró en medio del río, se emocionó muchísimo cuando su sedal empezó a sacudirse, indicando que había pescado algo con éxito. Y cuando sacó el pez, era el piara, también conocido como pez vampiro, y se ve claramente de dónde le viene ese nombre. Fíjate en lo espeluznantes y majestuosos que son sus colmillos. Y estos peces tienen agujeros especiales en sus mandíbulas donde estos colmillos encajan perfectamente. No es de extrañar que la naturaleza haya creado las criaturas más inspiradoras hasta ahora. Número 23. Piojos de mar. La gente está reportando casos de piojos de mar después de meterse en las aguas del noroeste de Florida. Después de pasar un largo día de pesca e incluso de esperar una buena captura, un grupo de pescadores por fin enganchó una presa a su sedal. Pero al recoger el pez, este ya había sido consumido por otra cosa mucho más espeluznante y oscura.
Todo el pescado estaba cubierto de piojos de mar, y estos diminutos bichos no habían dejado nada a los pescadores. Número 22. Criatura misteriosa. En agosto de 2023, un día aparentemente normal en el lago Ranco, Chile, un pescador experimentó algo mucho más de lo que esperaba durante su estancia en el lago. El pescador oyó unos ruidos misteriosos procedentes del agua, y cuando se acercó para inspeccionar su origen, vio a esta criatura moviéndose por el agua. No se parecía a nada de lo que había visto durante sus viajes de pesca, y le hizo preguntarse si se trataba de una nueva especie o de alguna criatura mítica. Número 21. Nessie en el mar. Un pescador estaba en alta mar haciendo su trabajo diario cuando vio una forma larga y negra deslizándose bajo el agua. El monstruo de Paloc Ness. Susurró mientras su corazón se aceleraba al ver la figura moverse grácilmente mientras creaba una sombra en las turbias profundidades. Sé que el vídeo no es muy claro, pero me pregunto qué podría estar habitando en las profundidades aún inexploradas por nosotros, los humanos. Número 20. Pez demonio. Un día de pesca casual dio un giro emocionante para estos pescadores cuando su compañero de pesca submarina salió a la superficie con un hallazgo inusual. Al coger el espeluznante pez de su amigo, no podía creer lo que estaba viendo, porque era el primero de su especie que habían pescado. Luego levantó el pez para examinarlo a fondo, y mira que estaba orgulloso de él. Aunque nadie entendía de qué especie se trataba, los internautas tenían respuestas. Algunos decían que era un pez sapo ostra, mientras que otros afirmaban que era un lingote. Pero no estoy seguro de estos comentarios lo que usted piensa que era. Número 19. Criatura de barro. Aunque nuestros ríos solo cubren el 1% de la superficie terrestre, tienen algunas criaturas espeluznantes para mantenernos en vilo. Un pescador estaba haciendo su trabajo rutinario en el río Aquidauana cuando se sorprendió al ver esta cosa espeluznante tendida cerca de la orilla. Tenía una cabeza sin ojos, con forma de caimán o cocodrilo, y unos dientes que el pescador no había visto en sus 15 años de experiencia. Por curiosidad, trató de pinchar a la criatura para comprobar qué era, y ésta corrió inmediatamente de vuelta al agua de donde había salido. Pero nadie ha dado con una respuesta sobre qué tipo de anomalía fluvial era. Número 18. Un pez misterioso. Un grupo de personas paseaba de noche por la orilla de un río en Portugal y se topó con una gigantesca masa blanca en la zona. Inmediatamente corrieron hacia la criatura para explorar qué era, y parecía tan extraña que nadie en el lugar podía entender lo que estaban viendo. Tenía unos ojos grandes y salientes, una estructura corporal espeluznante, e incluso parecía que le hubieran mordido el trasero. Algunos pensaron que podría tratarse de un pez luna, pero seguía siendo improbable que estos gigantes aparecieran en la orilla de un río. Al final, nadie pudo resolver el misterio de cómo había llegado hasta allí un enorme pez luna. Número 17. Supuesto lago Ness. Un investigador decidió estudiar las profundidades de un lago escocés famoso por ser el hogar de un monstruo, el bueno del lago Ness. E incluso después de aceptar esta misión, no esperaba ver nada fuera de lo normal. Imágenes de Yidis. Pero cuando reprodujo el vídeo de su cámara instalada en el lecho del río, se llevó una sorpresa. Al principio, solo se ve a un curioso pez explorando la zona, pero al fondo, se veía una larga figura que se deslizaba por la superficie del agua. A juzgar por su tamaño y estructura corporal, el investigador creía haber captado la grabación de un monstruo del lago Ness. A pesar de estar seguros de su hallazgo, muchas personas especularon sobre la autenticidad del vídeo, afirmando que se trataba de una serpiente gigante. Número 16. Rana hinchada. Una chica se compró una rana africana albina como mascota y estaba muy contenta con su presencia. Pero a los pocos días empezó a ver diferencias en su aspecto. Había crecido de una manera muy extraña y empezó a parecerse a Héctor Hammond de Linterna Verde. Otra rana empezó a mostrar síntomas similares, y no estaba claro qué pasaba, pero desde luego no era normal en ellas. Número 15. Criatura desconocida en el río. Un grupo de pescadores había montado sus cámaras en cubierta para filmar todo su proceso de captura de peces en mayo de 1990. Pero mientras todos estaban ocupados atrayendo las capturas y haciendo recuerdos, una misteriosa criatura salió a la superficie durante unos segundos y dejó a todos sin aliento. Por suerte, su cámara seguía grabando y tenían pruebas de lo que vieron aquel día en el océano.
Muchos espectadores estaban convencidos de que aquellos pescadores habían captado con sus cámaras a un auténtico monstruo del lago Ness, ya que se ajustaba perfectamente a la descripción de la mítica criatura. Número 14. Un pez con patas. He aquí otro alienígena de las profundidades de nuestro océano que conmocionó al pescador que capturó al rape con su red. Este es probablemente uno de los peces más espeluznantes del océano. Se llama rape. Normalmente vive en los fondos profundos del océano y de vez en cuando se acerca a la costa, sobre todo en época de reproducción. El pescador estaba muy emocionado por tener en sus manos al pez alienígena, pero al final lo devolvió después de darle un bocado. Otro pescador metió el rape en su red y estaba muy emocionado, aunque aterrorizado por su existencia. Número 13. Anaconda asfixiante. Toda una tripulación de pescadores buscaba en las turbias aguas cercanas a la ciudad de Dorados, en Brasil, algún pescado sabroso. Pero para su sorpresa, eso no fue lo único que encontraron ese día. Pronto, posaron sus ojos en una anaconda gigante cerca de la orilla, y cuando se acercaron para ver bien a la serpiente, la tripulación se sorprendió al saber que había muerto. Y la razón de su prematuro fallecimiento fue aún más espeluznante. Resulta que la serpiente había sobreestimado sus habilidades y había tomado más de lo que podía masticar. El aguijón de su presa había asestado el golpe final y se había convertido en la última comida de la criatura. Número 12. Ser extraterrestre. Los bosques de Alaska albergan una gran variedad de vida salvaje, pero algunas cosas inexplicables también habitan estas densas zonas. Cuando un grupo de hombres regresaba de un largo día de pesca cerca de la orilla, encontraron a esta extraña criatura cerca de un árbol. Aunque el vídeo no es de muy buena calidad, queda suficientemente claro que se trata de algo anormal. Sus ojos de extraterrestre, su piel pálida y pegajosa, y su hocico sobresaliente, eran pruebas claras de que se trataba de alguna anomalía en el mundo animal, o de un alienígena que visitó nuestro planeta y no pudo sobrevivir. Número 11. Cadáver desconocido. Imagina que vas a dar un tranquilo paseo por la selva y te encuentras con el cadáver de un supuesto hombre lobo justo delante de ti. Esto le ocurrió realmente a un hombre que vagaba por un lugar desconocido y se llevó el susto de su vida cuando vio esta cosa entre los arbustos. Cuando llegó allí, el cadáver estaba en muy mal estado, pero seguía siendo lo bastante espeluznante como para asustar a cualquier persona normal. Aunque sus amigos estaban bastante seguros de que había encontrado un lobo mutilado, él seguía empeñado en que se trataba del cadáver de un hombre lobo. Número 10. Un bebé hombre lobo. Mientras se aventuraba por los remotos bosques de Escocia, un excursionista llegó a presenciar un misterioso bicho entre sus ramas. Aunque estaba sin vida, provocó escalofríos en el hombre, que no podía comprender de qué se trataba. El cuerpo parecía el de un mono, pero la cara de aspecto espeluznante con dientes puntiagudos le hizo pensar que podría tratarse de una cría de hombre lobo. En cuanto su vídeo apareció en internet, empezaron a surgir opiniones encontradas. Algunos estaban de acuerdo en que se trataba de un hombre lobo, mientras que otros afirmaban que era el cadáver de un mono. Número 9. Extraterrestre acuático. Los habitantes de Sierra Brasil temieron por sus vidas al conocer la noticia de que se había encontrado una criatura alienígena cerca de su zona. El insólito bicho fue descubierto por un grupo de excursionistas que exploraban los densos bosques de Barbala. Tenía un cuerpo humanoide, pero su piel no era normal. Cuando hurgaron en él con un palo, vieron su rostro alienígena con dientes que sobresalían de su boca. Estaban seguros de que se trataba de un ser de otro mundo, y los rumores de un desastre se extendieron por toda la zona. Pero nadie podía entender qué era exactamente la criatura ni de dónde venía. Número 8. Chupacabras. En diciembre de 2011, este clip apareció en internet y se convirtió en la comidilla de la ciudad, después de que toda una familia decidiera investigar por qué les llegaba un horrible hedor del patio trasero de su casa. Cuando salieron a comprobar qué ocurría, encontraron a esta criatura de aspecto espeluznante tendida sin vida sobre la hierba. Su extraño aspecto no se parecía al de ningún animal normal de la zona, y les hizo pensar que se trataba del cadáver de un chupacabras que había estado cazando ganado cerca de la zona, pero nunca se reveló su verdadera identidad. Número 7. Los diminutos alienígenas. Residentes en un barrio de Rusia se despertaron un día cualquiera, pero la naturaleza había planeado para ellos una inquietante maravilla.
Justo cuando salían para continuar con sus actividades cotidianas, un espectáculo insólito les dejó sin aliento al ver una criatura parecida a un alienígena tumbada fuera de una de las casas. Su tamaño anormalmente pequeño, su aspecto misterioso y su extraño parecido con la vida extraterrestre hicieron que todos se preguntaran si habían sido visitados por uno de ellos. E incluso después de una minuciosa investigación, nadie pudo entender qué era. Número 6. Una anaconda enfadada. Creo que todos tenemos bastante claro que si alguien se encuentra una anaconda gigante en el río, lo mejor es dejarla en paz y seguir con cualquier otra cosa que hayas estado haciendo. Pues bien, parece que estos pescadores no fueron lo bastante listos como para alejarse de una anaconda gigante en el Amazonas. Mientras pescaban a sus anchas, encontraron una escondida entre los arbustos y decidieron verla de cerca. Pero cuando por fin salió a saludarles, todo ese coraje se les aplastó y tuvieron que huir del lugar. Número 5. Extremidades extra. En una provincia tailandesa, un granjero estaba trabajando en sus campos y vio a esta peculiar rana saltando junto a todas las demás normales, pero esta en particular era diferente a todas las demás. Al cogerla, el granjero quedó intrigado al ver que tenía un par de extremidades más. Inmediatamente se lanzó a internet para compartir con todo el mundo lo asombrosa que puede llegar a ser la naturaleza. Otro pescador encontró esta singular rana mientras pescaba en el río Mississippi y se emocionó tanto que se la llevó consigo. Imagínate que pudiera saltar 1 o 2 centímetros más alto gracias a sus patas extra. Número 4. Tortuga de cuello largo. Una noche de niebla, un avezado pescador divisó algo asombroso entre las suaves olas. Una tortuga con un cuello inusualmente largo salió a la superficie, deslizándose por el agua. Mientras la observaba con asombro, la tortuga se acercó y abrió las fauces de par en par. Volvió a casa e investigó para descubrir que se había encontrado con la tortuga de cuello de serpiente oriental. Número 3. Pesca espeluznante. Un pescador observó que en la superficie del río se formaban unas olas inusualmente grandes y sintió curiosidad por saber qué podía estar acechando en las turbias aguas. Así que sumergió su cámara para grabar a la mítica criatura. Más tarde, se quedó estupefacto al ver a esta misteriosa figura moviéndose por el agua. Cuando el vídeo se compartió en internet, muchos empezaron a cuestionar su autenticidad. Pero el pescador estaba seguro de que había grabado al monstruo del lago Ness. Número 2. Técnica del anillo de barro. Mientras pescaba en San Petersburgo, Florida, un hombre envió su dron para comprobar las aguas turbias y encontró este misterioso patrón en el río. Al principio, estaba confundido por lo que podría haber allí abajo y cómo se estaban haciendo estos patrones. Pero a medida que la cámara seguía grabando, reveló una pareja de delfines moviéndose por la zona. Estos patrones eran la técnica de alimentación de la red de fango, y estos animales la utilizan para conseguir comida. Al final del video sé que la madre estaba enseñando a su hijo cómo hacerlo. ¡Qué adorable! Número 1. Flotando en el océano. Ahora, no sé tú, pero si alguna vez viera esa cosa flotando en el océano, nunca iría a pescar de nuevo. Un pescador desconocido había filmado este vídeo durante su aparentemente sereno viaje al medio del océano. No se reveló exactamente de qué tipo de criatura se trataba, ni qué hacía allí, para el caso. Pero por su aspecto, muchos sugirieron que podría tratarse de algún monstruo marino oculto o simplemente de una broma de algún travieso. Estoy bastante seguro de que había ido para tener una experiencia tranquilizadora, pero en lugar de eso, volvió con una pesadilla espeluznante que le impidió volver al mar.